Bueno, hermanos, nos encontramos otra vez para transmitir la palabra del Señor nuevamente. Nos encontramos acá desde casa, transmitiendo el Evangelio, la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, queremos hablar un poco de algo que nos concierne a todos en este tiempo, ¿sí? En este tiempo y en todos los tiempos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que nos concierne? Nos concierne ser luz, ser sal. Y justamente hoy vamos a hablar de esta palabra para que podamos tener una gran bendición, para que podamos hoy recibir la palabra del Señor y que esta palabra pueda tocar nuestra vida, nuestro corazón y podamos comprender que hay una gran necesidad y que nosotros debemos ser sal, ser luz en tiempo de oscuridad y en tiempo de tinieblas, ¿sí? Dios nos rescató, nos salvó a nosotros y nos puso en su luz, en su roca, para que seamos luz, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14, hay un pasaje muy lindo de la palabra de Dios que debemos hoy meditar y reflexionar en esta palabra. Y dice así la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios nos va a ministrar en esta tarde. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se pone una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Miren qué importante, ¿no? Esta palabra, que podamos hoy reflexionar, que podamos hoy meditar en esta palabra, que esta palabra nos toque, nos rebalse, nos llene del Espíritu Santo y podamos comprender que somos luz en este mundo, ¿sí? Y qué importante lo que relata Jesús acá, ¿no? Y dice: ustedes son la luz del mundo. Como diciendo, ustedes son aquellos que van a ser luz en este mundo. Ustedes son esas pequeñas luces que alumbran en la oscuridad, que alumbran en los lugares donde no hay luz, donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay felicidad. Y Jesús nos está hablando que podamos comprender que nosotros somos parte de esas luces. Si bien no nos está declarando directamente que sí, nosotros somos lo que llevamos o que somos la luz. La luz es Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y por lo tanto a donde vamos, trasladamos a Cristo a donde quiera que vayamos. Por eso a donde quiera que nos movemos, se mueve Cristo. Él dijo en su palabra: donde quiera que estés, ahí estaré yo. Donde vayas, yo te acompañaré. Qué importante saber que Jesús declara y cumple su palabra. A donde nos movemos, se mueve Cristo. Y por eso somos nosotros la luz de este mundo. Somos esas pequeñas luminarias o pequeñas luces que pueden alumbrar en un lugar oscuro, en uno de esos lugares donde de repente no hay amor, donde de repente no hay paz, donde no hay felicidad, donde las cosas se están destruyendo, donde la familia y los hogares se están destruyendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Estamos viviendo tiempos en donde vemos que una sociedad se está degradando, la sociedad se está destruyendo, los padres se han levantado contra los hijos contra los padres. Vemos como los matrimonios se unen hoy en santo matrimonio y al año que viene los tenemos divorciados. Vemos como el amor está menguando en la vida del ser humano y vemos que las tinieblas están tomando cuerpo, están tomando fuerza. Por eso dice que nosotros somos la luz de este mundo. ¿Para qué? Para apocar a las tinieblas, para que no crezca, sino que crezca la luz. Donde quiera que vayamos nosotros, somos esas personas que transmitimos la palabra de Dios, que hablamos de Jesucristo y llevamos esperanza donde no hay esperanza. Por eso el Señor acá nos anima y nos alienta y nos da esta palabra como un refrigerio, como diciendo: miren, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son esas personas que tienen que ir a transmitir la palabra del Señor. Así que es muy importante que podamos entender esta palabra y este mensaje que es directo para la iglesia de Jesucristo. Es directamente para nosotros. Nos está diciendo el Señor que nosotros somos esas personas que tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia, de las costumbres que tenemos, de la idiosincrasia que llevamos, o de la cultura incluso que a veces tenemos para salir a predicar la palabra. Pero a veces pasa que se cumple la palabra también, nos escondemos. Dice que esta luz, esta lámpara, Jesús relataba que no se ponía dentro de un cajón o debajo de un almud. ¿Por qué? Porque apagaría el resplandor del brillo de esa luz y esta no se dejaría ver.
Y muchas veces nosotros como creyentes nos escondemos, nos ocultamos, si bien no en un cajón, si bien no debajo de un almud o debajo de una almohada o debajo de un cajón, como bien dice la palabra, pero sí nos escondemos detrás de nuestra timidez, nos escondemos detrás de la vergüenza, nos refugiamos en el no puedo, el no estoy preparado, el voy a fracasar, el no me van a escuchar, se van a burlar de mí cuando les predique. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Nos escondemos y dejamos de ser luz a la gente que necesita en este tiempo más que nunca que la luz de Cristo brille en su corazón. Por eso es muy importante que nosotros podamos ser luz, que podamos brillar en medio de tinieblas, que podamos entender que nosotros tenemos una tarea muy importante en esta tierra, en este mundo. No estamos por casualidad, no estamos porque Dios nos quiso dar la vida y nada más. Nos llamó, nos rescató de la luz y nos puso en su luz, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz, nos puso en su camino, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable que es Jesucristo. Y por eso nosotros debemos comprender que fuimos rescatados con un gran propósito, que fuimos rescatados de la oscuridad, porque la palabra tinieblas, oscuridad, representa el sistema de este mundo, representa lo malo, la corrupción, cómo se maneja el diablo y la gente de este mundo. El Señor nos rescató de ese sistema, nos sacó de la corrupción, nos libró de la oscuridad y nos puso en su luz admirable y nos asentó sobre Cristo, sobre Él mismo, que es la roca, la piedra angular en la cual todos tenemos salvación. Por eso, muy importante, Jesús en una ocasión también dijo en el libro de San Juan, ¿sí? Libro de San Juan lo vamos a encontrar, libro de San Juan, capítulo 9, versículo 5, Jesús, antes de sanar a un ciego, de darle la vista, de untar lodo en sus manos y escupir y ponerlo en sus ojos y darle la vista y enviarlo a que se lave en estanque de Siloé, primero le dijo una palabra muy clara. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 5, dijo: mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y Jesús mismo estaba mostrando que Él mismo, mientras estaba en esta tierra, mientras estaba en este mundo, Él era luz de este mundo. Y dice la palabra que escupió en el lodo, untó barro y se lo untó en los ojos y lo mandó a lavar, y al instante que este hombre se lavó, este hombre regresó viendo. Regresó entendiendo que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Regresó viendo lo físico, pero viendo a Jesús. Y qué importante es ver que así como Jesús relata que Él es la luz del mundo, sigue siendo la luz del mundo por medio de nosotros. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que traslademos la palabra, a donde quiera que nos encontremos, que nosotros podamos soltar una palabra de bendición para cualquier persona que se encuentre, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la casa, ya sea en el hogar, donde quiera que vayamos, que podamos compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él dijo claramente también en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dijo claramente, y en otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos nuevamente a Jesús mostrando que Él era la luz de este mundo, y que todo aquel que lo siguiera, que todo aquel que dijera: bueno, Señor, yo te acepto y te sigo, ese no viviría en tinieblas, no andaría en tinieblas, las tinieblas no serían perpetuas para Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz de este mundo, y donde está la luz, las tinieblas retroceden, el pecado retrocede, la maldad retrocede, porque la luz lo manifiesta todo, y Él es la luz de este mundo, es la luz que el ser humano necesitaba para ser salvo. Y lo dice también en el libro de San Juan, capítulo 12, dice claramente, versículo 46, yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nuevamente vemos a Jesús diciendo: yo soy la luz de este mundo, y he venido para que todo aquel que en mí crea, aquel que en mí crea, aquel que me acepte como Señor y Salvador y comience a seguirme, las tinieblas no permanezcan en Él para siempre.
El mundo estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Estábamos en tinieblas, en oscuridad, apartados por esta enfermedad que corcome el alma y el cuerpo y nos lleva hacia la muerte, que es la enfermedad del pecado. Pero Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de esa enfermedad llamada pecado y mostrarnos el verdadero significado del amor de Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí nosotros podemos ver que la luz se hizo visible, que el Mesías venía y se transformaba en el camino, la verdad y la vida, pero también se transformaba en la luz de este mundo que venía para brillar en donde habría oscuridad. Por eso, y muy importante, dice la palabra que Él era la luz y que mientras estaba en este mundo, luz del mundo era. Pero también dice la palabra claramente, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Cuando creemos en Jesús, cuando confiamos en Jesucristo, cuando seguimos a Jesucristo, cuando le damos nuestra vida a Cristo y comenzamos a buscar de Dios y comenzamos a seguirlo y comenzamos a querer cambiar y a buscar del Señor, dejamos de vivir una vida en tinieblas y empezamos a brillar y a hacer luz y a ser luminares en este mundo de tinieblas. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Qué importante que primero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, mientras estoy en este mundo, luz soy de este mundo, y todo aquel que tiene en mí no permanecerá en tinieblas. Qué importante estos versículos de la palabra que reclaman y declaran que Jesús es la luz de este mundo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el único que puede alumbrar el corazón del ser humano y sanarlo y limpiarlo y librarlo de la enfermedad llamada pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que la paga del pecado era muerte, pero que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Vemos a Jesús rescatándonos, salvándonos y librándonos del infierno y del pecado. Qué importante es ver aquí lo que quiere decir la palabra. Él declara y confirma que es la luz del mundo, pero también declara que la iglesia, que el cuerpo de Cristo es también luz de este mundo en esta tierra. Mientras que tenemos vida, mientras que estamos peregrinando en esta tierra, porque tenemos un tiempo de peregrinación, no somos de aquí, mientras que estamos en esta tierra, mientras que vivimos en esta tierra, mientras que estamos aquí en esta tierra, hasta la venida de Cristo o antes que nos toca partir con el Señor, nosotros tenemos la tarea de brillar y de ser luz en medio de la oscuridad, de ser luz en el medio de tinieblas. Por eso, muy importante lo que dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo depositó en nosotros su esencia, su persona está en nosotros. No porque nosotros seamos la luz, no porque realmente nosotros seamos lo que irradiamos esa luz, es porque Cristo está en nosotros que transformamos ese brillo. Cuando nosotros caminamos amando a Jesús, buscando a Jesús e intentando hacer acciones y obras que glorifiquen a nuestro Padre, ellos ven la luz de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante lo que dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, una multitud de personas asentadas, afirmadas sobre una montaña, no se pueden esconder. ¿Por qué? No puedes esconder la luz. No puedes esconder lo que hay en ti, lo que Dios depositó en ti. No lo escondas a través de la timidez, no te escondas o no te escondas a través de las dudas o del pensar que vas a fracasar y que nada vas a lograr en la vida. Tienes que confiar y tienes que creer que tú eres parte de esa luz que vino a cambiar la vida del ser humano. Jesús vino a librarnos de la oscuridad. Vino a librarnos del sistema corrupto y bestial de este mundo y ponernos como antorchas, como luminares en este mundo para transmitir la palabra y el mensaje del Señor.
Y el mensaje central de Jesucristo es lo que hizo en la cruz del Calvario. Es lo que hizo por nosotros en la cruz. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Que en Cristo hay salvación. Que en Cristo hay victoria. Que en Cristo hay perdón de los pecados. Estábamos separados por los pecados, lógicamente. Pero cuando vino Cristo, Él nos reconcilió nuevamente con Dios. Por eso Él se transformó en la luz de este mundo. Él es la esperanza para el ser humano. Cuando habla de la luz, habla de la esperanza. Habla de que Él es la solución para los problemas. Que Él es lo único que nosotros tenemos para librarnos de la enfermedad que nos aparta de Dios llamada pecado. Que Él es el único que puede ayudarnos a ser libres y a estar con Dios. Por eso dice que Él es la luz del mundo. Pero que nosotros también somos luz de este mundo. Por eso, mientras que estemos viviendo en esta tierra, mientras que Dios nos regale tiempo de vida, debemos aprovecharlo bien y ser fieles a Dios. Por eso dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte tampoco se puede esconder. Mira qué importante, no puedes esconderte. Ya no te escondas, ya no tengas miedo, tienes que confiar que Cristo va contigo, ¿sí? Dice, de la misma manera, alumbre la luz de ustedes delante de todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo verán a Cristo? Cuando la iglesia, cuando nosotros marquemos una diferencia en este mundo. Cuando habla de obras, no está hablando que alimentemos al mundo entero y que al mundo entero le demos alimento, porque Jesús dijo en su palabra, a los pobres siempre los tendrán. Lo que estaba diciendo cuando hablaba de las obras, estaba hablando del cambio de nuestras vidas al manejarnos con obras buenas. Estaba hablando de que íbamos a hacer luz porque iban a haber una diferencia en nosotros y porque lo que hacíamos, lo hacíamos porque Él estaba en nosotros y nosotros estábamos en Él. Es muy importante que cuando viene Cristo trae luz a nuestra vida para transformarnos y cambiarnos, para que después de eso nosotros podamos hacer obras de bien, pero ya no la hagamos según nosotros, sino que todas las obras que hagamos, las hagamos en Cristo, en el Señor. Por eso cuando hacemos algo, lo hacemos para Él, por Él y para Él. Y ahí es donde Él se glorifica en sus hijos y la gente comienza a conocer el Evangelio. Por eso es muy importante, hermano, que entendamos que somos la luz de este mundo, que somos esas pequeñas luces que van a brillar en diferentes lugares y países o donde quiera que nos encontremos, para poder compartir y abrazar a gente que necesita del Evangelio. El mundo necesita a Cristo, el mundo no solo necesita un pedazo de pan y un plato de comida, el hombre necesita volverse a los pies de Jesucristo, el hombre necesita conocer que Cristo lo tiene que sacar de las tinieblas, que lo tiene que liberar del pecado, porque si mueren sin Cristo, todos sabemos lo que puede pasar, pero cuando la persona conoce a Cristo, hay luz en su interior, hay luz en su vida, ¿sí? Es muy importante que podamos entender este mensaje. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos el ejército de Dios de Israel aquí en la tierra. Nosotros somos sus santos, somos sus escogidos, somos real sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos lugartenientes de Jesucristo, tú y yo somos soldados de Cristo. No podemos tener temor, no nos podemos amedrentar, ni mucho menos escondernos en los problemas. Debemos salir de nuestros problemas y mirar la necesidad. Está bien ayudar en tiempo de escasez y de necesidad con un plato de comida, sí, ahí tenemos que estar, pero lo más importante de todas estas cosas,
no es simplemente eso, es presentar el Evangelio a las personas. El hombre necesita reconocer a Cristo, el hombre necesita volverse a los pies de Cristo. La iglesia tiene que comprender que el mensaje central no era alimentar al mundo pobre, sino llevar la palabra al Señor. Pero también es importante hacer buenas obras, sí, hermanos, es importante ayudar, es importante colaborar, es importante estar con la necesidad del pobre, pero dentro de esas necesidades, la necesidad más importante del hombre y de la mujer es que necesita salvación, es que necesita a Cristo, necesita reconciliarse con Dios, y nosotros somos esos pequeños transmisores que Cristo usa para llegar al corazón del ser humano. Por eso es muy importante que este mensaje te haga comprender, te haga entender y reflexionar y madurar y crecer en la fe y entender que tú eres un soldado de Cristo, que tú estás en esta tierra de paso, eres un peregrino en este lugar. Dios te puso para que alumbres y prediques la palabra. Donde quiera que te encuentres, con el talento que Dios te dio, con eso tienes que llegar al corazón de cualquier ser humano que Dios va a poner en tu camino. Qué importante es escuchar la palabra del Señor. Dios en este tiempo quiere que entendamos este mensaje. No compartir el Evangelio y escondernos en nuestros problemas sería como tener una bolsa de pan y dejar que se haga moho y se ponga verde y no compartirlo. Así pasa también cuando no compartimos el Evangelio. Así pasa también cuando nos escondemos en nuestros temores y dudas y fracasos y no queremos compartir el Evangelio con nuestros vecinos o con nuestros más allegados o con la gente que no conoce a Dios. Y Dios quiere que salgas y compartas el pan de vida que es Cristo. No dejes que el pan que Dios te dio, el propósito que Dios te dio, se muera en el camino. Tienes que entender que tienes el pan de vida dentro tuyo, que tienes la luz de este mundo dentro tuyo que se llama Jesús, y que donde quiera que vas tú puedes transmitir, tú puedes colaborar, tú puedes ayudar y proclamar el Evangelio y ser una gran bendición donde quiera que te encuentres. No creas que este es un llamado para un pastor o para un líder. Esto es para la iglesia en general. Dios le dio autoridad a la iglesia, y cuando dice ustedes son la luz del mundo, se lo está diciendo a todo en general, a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia tiene que levantarse donde quiera que se encuentre. En lo personal, no esperes a que una gran multitud se junte para hacer una campaña o un evento. Tú puedes transmitir la palabra de allí, desde tu casa, desde el Facebook, donde quiera que te encuentres. Puedes ser luz en este mundo de tinieblas y puedes marcar una diferencia y puedes transformar la vida de cualquier ser humano, porque en ti está el Espíritu Santo que da esa luz que se llama Jesucristo. Por eso es muy importante que te aferres a Cristo, que le des tu vida a Cristo, a donde quiera que te encuentres, que puedas comprender que Jesús te ama y que quiere hacerte parte de su pueblo para que seas luz en este mundo. Él quiere sacarte de las tinieblas. Yo no sé para quién es este mensaje. Si quizás lo escuchas por primera vez o por segunda vez, y si no conoces del Evangelio y no has aceptado a Jesús, es una gran oportunidad para que puedas entender que Jesús quiere librarte de las tinieblas, que quiere sacarte del mundo tenebroso en el cual te encuentras, pero no sacarte literalmente del mundo, sino del sistema que gobierna este mundo, y llevarte al sistema de Él, a la voluntad de Él, porque la luz representa el bien. La luz representa lo afable, lo bueno, lo benigno, lo que viene de Dios. Y las tinieblas, la oscuridad, representa lo malo, lo perverso, lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Pero si te acercas a Jesús, si te aferras a Cristo en esta noche, si le das tu vida a Jesús, al Salvador, aquel que cambió y transformó mi vida, de la misma forma que transformó mi vida, puede transformar la tuya. Cristo te ama y cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Él me sacó a mí de la oscuridad y cambió mi lamento en baile y mi desesperanza en esperanza. Él es el que puede librarte y el que puede ayudarte. Donde quiera que te encuentres,
quiero que hagas una oración junto conmigo, que este mensaje pueda llegar a tu vida y a tu corazón, donde quiera que te encuentres, puedas recibir a Jesús en tu corazón como el Señor y como Salvador de tu vida. Si hoy te atreves a hacerlo y repites esta oración, tu vida va a dar un giro para bien y vas a estar en manos de tu Creador, en manos del Señor, y todo lo que hagas en esta tierra va a ser guiado por Él y no andarás más en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Yo quiero que repitas conmigo una oración sencilla que vamos a hacer para que Jesús entre en tu corazón, ¿sí? Quiero que repitas conmigo, repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te acepto en mi corazón. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Te pido perdón, Dios mío, por mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Prometo, Señor, seguirte y servirte hasta que me vengas a buscar. Señor Jesús, líbrame de las tinieblas y ponme en tu luz admirable para que pueda ser luz en este mundo de tinieblas. Si hoy hiciste esta oración, donde quiera que te encuentres, quiero decirte que eres parte del Señor, que le perteneces a Jesús, que pasaste de tinieblas a su luz admirable, que le perteneces a Él. Donde quiera que te encuentres, cuando todo esto termine, este tiempo de cuarentena y de pandemia, corre a una iglesia cercana, a una iglesia evangélica cercana, la más cercana de tu barrio, y busca la palabra del Señor, porque Dios quiere seguir en tu vida y marcándote el camino. Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios te acompañe y te guarde. Nos encontramos la semana que viene, el jueves, para compartir la enseñanza acá en el Ministerio Jesús Pan de Vida. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego y que la paz de Dios te guarde y te cuide. Nos estamos viendo el fin de semana que viene, el jueves que viene, Dios mediante. Bendiciones.